Bien, vamos al capítulo número 3 de la serie. Y bueno, los primeros dos era para poder establecer bíblicamente dentro del concepto y del contexto hebreo el entendimiento de los Elohim o de Elohim, que está representando las fuerzas unificadas o el poder o los poderes del Eterno, y que el Eterno también concede tanto al Mashiach, al cual por medio de el que crea o por medio de él crea, y también los concede a la creación, o en este caso a los Malachim, que son los enviados o los ángeles o mensajeros, y a las otras entidades celestiales también que vimos, querubim, ofanim, serafim, diferentes categorías según lo que se entiende o se conoce con respecto a las fuentes que estudian la angelología. Esto no viene muy detallado en las traducciones castellanas. Solamente aparecen ángeles, arcángeles y querubim, ¿okay? O querubín como se le conoce. Los querubim son unas entidades que están aparentemente muy cerca del Eterno. Las entidades más celestiales más altas son las que aparecen en la visión de Ezequiel, y dicho sea de paso, que son las que en los comentarios de gente pues fuera de la fe les conocen como los carros, el famoso carro de fuego que vio Ezequiel, o que se llevó a Elías, los famosos carros de fuego, que en hebreo se le da el nombre de Merkabah. Merkabah es este vehículo que le han llamado extradimensional, que es capaz de viajar entre el tiempo y el espacio, y así lo nombran esos autores que hablan de la vida extraterrestre. Les llaman simplemente les llaman naves extraterrestres, o nodrizas, o vehículos celestiales, todo aquello, pero que en el contexto hebreo se muestran como entidades o seres celestiales dentro del contexto celestial, donde habita, o bueno, podríamos decir donde está el trono del Eterno, la majestad del Eterno, que es lo que ve el profeta Ezequiel, Yehezquiel. Y pues entonces, con los primeros capítulos estamos tratando de entender eso, todas esas creaciones celestiales. El Eterno las hizo a través del Mashiach, también les da poderes, es decir, tienen la capacidad de interactuar en la creación, de participar en la creación, y también manipularon la creación, por cierto, y ese fue también parte del pecado, o más bien fue el pecado original, lo que se le conoce como pecado original, que no es otra cosa que la intervención de Satanás para modificar la creación. Recuerden que vimos esto en Génesis 1.1, que Génesis 1.3 para ser más exactos, Génesis capítulo 3, en donde vemos que Satanás aparece como la serpiente. Ahí se muestra como la serpiente, toma esta forma, sabiendo que según fuentes hebreas podía unirse a la mujer, a Java o a Eva, y a través de esa unión manipular los genes humanos, y entonces hacer una creación a través de lo ya creado. ¿Okay? Ahí es donde surge esa generación de seres o de razas diferentes a la que el Eterno creó, y es por eso que pues viene después en las culturas sumerias el pensar que esa manipulación genética a través de Satanás
lo llamaron o lo nombraron como una creación o simplemente sí una manipulación genética de los dioses, y por lo cual, según dicen ellos, surge la humanidad. ¿Okay? Entonces, eso es lo que estamos tratando de descifrar en la Torá, poderlo comprender, porque todas aquellas personas que hablan de los Nefilim y hablan de los Elohim y todo aquello, llegan a la conclusión finalmente de que esos creadores de ellos, que bueno, y tal vez si los están asociando así, pues sí, finalmente ellos descienden de la serpiente, y finalmente pues podríamos calificarlos como descendencia de la serpiente, más no nosotros. Entonces ellos asocian a la serpiente pues su creador, y finalmente pues lo asocian a todo aquello en donde aparece la serpiente. Ya lo hemos hablado, por ejemplo en la Organización Mundial de la Salud, que usa la serpiente entrelazada, ¿verdad? Que está haciendo alusión al ADN, eso que está enlazado, y tiene alas, por cierto, que está refiriéndose justamente pues a los seres celestiales. Entonces sí, cierta descendencia y cierta semilla genética está en este mundo, eso sí es verdad, la escritura también lo dice. Yeshua refirió a algunos hombres que estaban en contra del Eterno como simiente de la serpiente, descendencia de Satanás. Entonces, pues sí, lo más seguro es que sí los haya entremezclados entre las naciones, y que pues finalmente están reconociendo quién es su creador o quién es su manipulador genético, pero lo que estamos nosotros viendo es quién es el creador del universo y del cual procedemos y al cual vamos a regresar. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a los primeros capítulos. Y los siguientes capítulos, en este caso el número 3, se titula y vamos a hablar de la prueba de fuego. ¿Cuál prueba de fuego? Entre muchas, la prueba de fuego, la tentación y el fruto del pecado. Ok, aquí ya vamos a entrar a esta parte oscura del libro de Génesis, y texto del cual pues nos va a revelar justamente esta mezcla. ¿Ok? Vamos a ver cuál fue la prueba de fuego en el Edén. Y bueno, de ahí entonces nos brincamos a Génesis capítulo 3. Al principio, en el verso 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Eterno, el Poderoso, había hecho. Ok, este texto, obviamente hemos dicho, y eso es algo importante, el Tanaj originalmente fue escrito pues en un idioma y en una lengua oriental. Se cree que fue en lo que se conoce como el proto sinaítico, algo que se le da el título también como el hebreo arcaico, que está asociado al fenicio en realidad. El hebreo en ese sentido pues toma o usa el Aleph Bet fenicio, el alfabeto fenicio, y este texto pues obviamente nos va a dar unas connotaciones diferentes a la traducción, a las traducciones que tenemos regularmente en nuestras Biblias. Entonces, la Torá, especialmente en Génesis está codificada. ¿Okay? Detrás de la literalidad hay aspectos que no se muestran en la escritura así de primera vista. Y por ejemplo la serpiente, pues rápidamente y siempre la han pintado, ¿no? Así como una serpiente hablándole a Eva, queriendo comer una manzana o X fruta, ¿no? Entonces vamos a entender qué significa esto. Obviamente la serpiente está representando a Satanás, y en el hebreo es Nahash. Nahash en realidad es masculino, es como decir el serpiente. ¿Ok? Y sabemos y ya hemos dicho que Satanás hace uso de este animal, y aparentemente usa y bueno, se introduce en este animal para seducir a Java, a Eva. Y vemos que tenía astucia. Esto quiere decir que sabía que Eva podía caer, podía entrar en ese pecado. Pero la pregunta, vamos a ver
¿Qué fue tan tentador para que Eva pudiera caer? Entonces vemos que esta astucia es capacidad para engañar a Eva, para desear lo no permitido, lo no permitido, desobedecer en aquello que no le estaba permitido. Y dice, la tradición hebrea dice que fue Lucifer también, llamado Samael, quien estuvo en la serpiente y sedujo a Eva para crear perversamente con ambas genéticas. El pecado original, según desde el contexto hebreo y según lo que vemos en toda la escritura, es una mezcla entre este ser caído para atrofiar y despedazar la descendencia de Adán, por la cual iba a venir obviamente un redentor, para la humanidad. Y que pues aquí vemos cómo Satanás se adelanta y bueno, entendemos según el concepto hebreo que hay una mezcla en donde Satanás le dice justamente esto a Eva: y seréis como Elohim, o seréis dioses según las traducciones, sabiendo el bien y el mal, sabiendo el bien y el mal. Este bien y mal también está codificado. Este bien y mal tiene que ver con uno de los atributos del Eterno que en el contexto hebreo se conoce como Da'at. Da'at es un atributo que no es accesible a los hombres, y no siendo accesible, pues obviamente es una prohibición. Entonces, este bien y mal que es Da'at se le conoció después como la famosa gnosis, el gnosticismo. El gnosticismo o la gnosis es el conocimiento pues oscuro, el conocimiento de las tinieblas. Y lo que aquí estaba diciendo justamente Satanás, aquí en una forma pues vemos a Adán y Eva que son echados del huerto y un querub está cuidando en la entrada. Justamente vemos cómo viene este ofrecimiento tentador a Eva de poder llegar a ser poderosos, poder llegar a ser como los ángeles. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente los ángeles co-creadores habían incitado y habían pues provocado a pensar que Adán y Eva pensaran igual al ser ellos como los ángeles, participar en la co-creación y poder ellos engendrar y poder hacer ellos su propia creación. Y si vemos en este capítulo vamos a volver a ver la misma raíz, el, Aleph y Lamet, que es lo que le está diciendo Satanás: seréis Elohim, seréis Ki Elohim, seréis como Elohim, o seréis como el poderoso, el poderosos. Y pues bueno, vemos aquí en el Salmo otra vez 8 del 4 al 5 este texto que dice que es el hombre, Adán, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aquí vemos cómo el Adán primero con Eva pues no se conformaron con esta gloria y esta honra que les había dado, y bueno, pues cayeron en la tentación de ir más allá, ¿verdad? Vemos también en Hebreos cómo se repite este texto: le hiciste un poco menor a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Recordamos que Adán fue puesto para pues gobernar esta creación, esta tierra. Sin embargo, pues quiso ir más allá. Dice aquí que estuvo bajo sujeción del Eterno y el servicio de los ángeles. Incluso la escritura menciona esto. La escritura dice que los ángeles son servidores del ser humano. Fíjense, son servidores, ¿verdad? Están al servicio de la creación y del hombre. Bueno, entonces aquí recordamos lo que hemos visto: el Eterno, que es el sin fin, crea o engendra, más bien, no crea, engendra al Mashiach, por eso se le llama unigénito, el único engendrado,
después hace a las huestes celestiales y después a Adam Harishon, que es el que justamente es dejado y puesto a prueba. Ahora vamos a ver una analogía del gran querub caído, y lo vamos a ver en el rey de Tiro, en el rey Tiro, y eso está en Ezequiel capítulo 28, en donde dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así le dice el Eterno a Ezequiel. Y bueno, aquí vamos a ver cómo, aquí tengo unas fechas que tiene que ver con los fenicios, donde después vemos a Tiro y vemos que incursiona en la historia de Israel y viene esta profecía sobre el rey de Tiro. Sin embargo, vamos a llegar a un texto en donde nos damos cuenta que no está hablando del rey Tiro, ¿verdad?, sino que está hablando de alguien más. Y esa es una especie de cronología, de la época de los pueblos cananeos antes del Mesías. Los cananeos de la costa comienzan a ser conocidos como fenicios, esos tribus cananeas del norte de lo que actualmente es Israel se le conoce como fenicios. La Fenicia oriental establece rutas comerciales y coloniales en el Mediterráneo, empiezan a tomar mucha fuerza los asirios y inician su acoso a los fenicios. Tiro funda a Cartago, los griegos comienzan a establecerse en Sicilia, Cartago funda Motia en una isla de Sicilia. Los cartagineses se alían con los etruscos contra los griegos, y finalmente Nabucodonosor II, rey de Babilonia, asedia y castiga a Tiro. Es justamente esa es la profecía que estaba diciendo Ezequiel, porque aquí en Ezequiel 28 viene una profecía contra Tiro, el rey de los fenicios. Y en esa profecía vamos a ver una analogía del gran querub que cae, representada en el rey Tiro. Y vean lo que dice: porque así ha dicho el Eterno el Señor, yo te convertiré en una ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan, haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán. Fíjense, las muchas aguas te cubrirán, estamos hablando de una inundación. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos. ¿Recuerdan la palabra que vimos aquí de siglos? De otras eras. Y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada. Y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás hallada, dice el Eterno el Señor. Aquí viene esta profecía sobre Tiro, en Fenicia, y estamos viendo que están asociando unas frases. Aquí el profeta está asociando unas frases entre al pueblo y entre a algo más, que ahorita vamos a entender, porque aparentemente estaba hablando de un juicio que iba a venir de agua, y eso no le ocurrió no tanto a Fenicia. Los fenicios vinieron después del diluvio. Sin embargo, estaba hablando también de aspectos como en la época del diluvio. Y bueno, cuando hablaba de eso se refería evidentemente a otros siglos, a las otras eras, siglos anteriores o milenios anteriores, en donde seguramente había alguna civilización, obviamente antes del diluvio, ¿verdad?, que fue sepultada con las aguas del diluvio y quedaron abajo, que hay restos de culturas que fueron destinadas a quedar sepultadas bajo el agua. Y pues bueno, esas son imágenes de templos, incluso templos que están debajo del Atlántico o del Pacífico, incluso que se han hallado. Y vemos cómo se cumple y se cumplió la palabra del Eterno con respecto a otras civilizaciones que dejaron de existir, que quedaron sepultadas para siempre. De ahí es que algunos creen que va a ocurrir algo parecido. Algunos creen que habrá una inundación cuando se calienten los polos y se derritan y todo aquello, y que ellos pronostican que este va a ser un aspecto de la tierra
posiblemente si se llegan a derretir los polos y ocurre todo aquello del Sol. ¿Okay? De ahí vienen estas teorías. Bien, y seguimos viendo la analogía del gran querub que cae en el rey de Tiro. Aquí vamos a citar al Salmo. Dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Y esta palabra es la misma, Elohim. La misericordia del poderoso es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Dice: amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, el poderoso te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Fíjense, te desarraigará de la tierra de los vivientes, así te va a arrancar. Aquí vemos un texto también profético, un texto que está apuntando a algunos que iban a ser arrancados de la tierra de los vivientes y arrojados a obviamente el abismo. Tiene esa tendencia en la escritura a hablar de eso. Y vemos otra vez en el Salmo 27: si hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad del Eterno en la tierra de los vivientes. Aguarda al Eterno, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Eterno. Este salmo también está hablando de unas entidades, o bueno, podríamos decir unas creaciones, que aquí el salmista también le llama la tierra de los vivientes. Esta frase es interesante, la tierra de los vivientes. ¿Quiénes son esos vivientes? ¿Quiénes son aquellos que incluso prometían vida eterna también? Y bueno, lo podemos entender porque esas personas que hablan de la conspiración extraterrestre creen que esos dioses, esas deidades son eternas, son inmortales, así les llaman, inmortales. Pero bueno, no hay evidencia de eso, número uno, porque se conoce, según el antiguo Sumer, que ninguno de sus dioses era inmortal. Fíjense, y ya con eso ya nos damos cuenta que pues empieza a fallar esas promesas de esas deidades. Ninguno era inmortal. Simplemente, ¿por qué les conocían así? Bueno, porque tenían sí la capacidad de vivir cientos de años. Dijimos que en el libro de Enoch dice que se les permite incluso vivir hasta 500 años. 500 años, y por eso se les calificaban como inmortales. Y otra vez aparece este texto en el Salmo 142: clamé a ti, oh Eterno, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Así como que mientras esté aquí, y eso hablando de lo que hemos hablado también en otros estudios respecto a que somos peregrinos, estamos de paso, ¿verdad? Tú eres mi esperanza y mi porción en esta tierra, en la tierra de los vivientes, en esta tierra que pues simplemente no vamos a estar siempre. Y también Isaías 53:8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí está hablando del Mashiach. También el Mashiach está pues puesto desde una forma como alguien que está de paso en la tierra de los vivientes, este lugar en donde, aparte de esta humanidad, pues han habido otros seres y otras pues podríamos decir perturbaciones genéticas a través de los caídos. Y vamos al texto ahora sí de Ezequiel para poder entender que cómo cae este gran querub. De hecho, dentro del judaísmo es algo misterioso, algo un poquito complicado, difícil, o hasta que da miedo, porque es muy interesante en el judaísmo, místico, porque acuérdense que hay diferentes casas o diferentes escuelas del judaísmo de interpretación, y una de ellas, la más mística, así la más esotérica incluso podría decir, tienen a un arcángel que ellos le llaman el arcángel de luz,
que lo asocian incluso a Enoc. Eso es algo medio extraño, pero ellos dicen que ese es Enoc y que pasa a ser el arcángel más grande, el arcángel de luz o el portador de luz, y ellos le llaman Metatrón. Metatrón es el nombre que le conocen. Incluso ustedes pueden buscarlo en internet y van a ver que se van a encontrar con esta imagen así de este arcángel, y es muy interesante porque vean, tiene una especie de figura como ustedes la han visto en una diosa romana, que lo ponen sobre la tierra y ponen aquí las estrellas, y bueno, aquí está emitiendo luz. Pero este no es otro que pues el arcángel de luz, aquel arcángel de luz que en realidad cae, ¿verdad? Y que pues tiene, ahorita vamos a ver en Ezequiel cómo se le nombra. Dice a partir del verso 12 en Ezequiel 28: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Eterno, el Señor, tú que eras el sello de la perfección. Y vean, ya desde aquí vamos a empezar a ver algunos aspectos que de entrada vamos a decir: ¿cómo el rey de Tiro era perfecto? ¿Cómo era el rey de la perfección? No entiendo. ¿Cómo un rey mortal y además pagano, cananeo, puede ser algo perfecto? Bueno, vamos a ver que vamos a interpretar que aquí está hablando justamente de no exactamente de Tiro, sino del ángel caído. Por eso dice: tú eras el sello de la perfección. Dice: lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, y vean, en Edén, en el huerto del poderoso, perfecto y hermoso. O sea, ¿estuvo en el Edén? No, definitivamente no estuvo en el Edén. Entonces ya estamos viendo que aquí el Eterno nos está revelando un misterio, ¿verdad? A alguien que estuvo en el Edén, y no estoy hablando del huerto del Edén tampoco. Estoy hablando de el Gan Edén, o el jardín del Edén que está en los cielos, el celestial, el verdadero. Recuerden que lo que fue hecho aquí en la tierra es una representación celestial. Así como el tabernáculo que el Eterno le mandó a hacer a Moisés, el Mishkan, le dijo: conforme a lo que tú veas en el monte, así lo vas a hacer aquí en la tierra. Y lo que vio Moisés en el monte, pues era una especie de holograma, era una maqueta así, del cual el Eterno le muestra todo lo que iba a hacer, y después Moisés lo lleva a cabo. ¿Ok? Bien, este texto continúa diciendo, dice: en el huerto del poderoso estuviste, dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura. Fíjense, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Evidentemente Tiro no estaba vestido así. Dice: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí es donde Ezequiel nos dice que finalmente este gran querub, por muy grande que haya sido, no fue emanado, fue creado. ¿Okay? Fue creado, tiene su principio y tiene su fin como criatura. Entonces aquí nos muestra que fue creado. Y bueno, todas estas piedras, qué curioso, ¿verdad? Porque ¿en dónde volvemos a ver piedras preciosas? ¿En dónde es donde vemos piedras preciosas, además de Ezequiel, que este gran querub estaba vestido de tantas piedras preciosas? Lo vemos en Éxodo y en Levítico, cuando el Eterno manda a Moisés ponerle en el efod del sumo sacerdote las piedras, ¿verdad? Las 12 piedras, así es, en el efod. Y qué curioso, porque es una forma de representar las 12 tribus, y esas mismas piedras hermosas, esas gemas, donde vuelven a aparecer nada más y nada menos que en la Nueva Jerusalén. ¿Okay? Cuando ya todo esto pasa y viene una nueva creación, ahí vuelven a aparecer las piedras hermosas, y ya están adornando nada más y nada menos que a la Kejilá, a la Cajal, a la congregación de Israel, con los redimidos. Quiere decir entonces que definitivamente este gran querub al principio fue puesto en el Gan Edén, o sea, en el jardín del Edén celestial, fue la corona de la creación, en ese sentido fue lo más bello, pero por su arrogancia cae, ese lugar es dejado vacante,
para aquellos que el Eterno nos permita, ¿verdad?, alcancemos a cubrir ese lugar, y entonces vamos a volver a tener estar rodeados de esta hermosura. ¿Okay? Entonces aquí vemos cómo él fue creado, y dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte del poderoso, aunque pareciera que estaba hablando del monte Sión o el monte Sinai, dependiendo, pero está hablando obviamente de una ciudad celestial o un lugar alto en los lugares celestiales. Dice: allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Otra vez aquí vemos que fue creado, hasta que se halló en ti iniquidad, hasta que se halló en ti maldad. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y esas contrataciones, aunque están hablando en un sentido terrenal al rey Tiro, está hablando justamente de lo que este gran querub conspiró con los ángeles, que finalmente también se rebelaron. Okay, entonces aquí dice que hasta que se halló iniquidad y pecó. Dice: por lo que yo te eché del monte del poderoso y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, oh querub protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Vean, yo te arrojaré por tierra es justamente lo que le ocurrió a Satanás. Fue arrojado a la tierra, fue dejado de los lugares celestiales y arrojado. Dice: delante de los reyes te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. Ese es juicio, el fuego fue juzgado, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de existir. ¿Qué les parece lo que dice el profeta Ezequiel al rey de Tiro? Pues es una profecía que entre líneas está dada para nada más y nada menos que al gran querub. ¿Ok? Y es evidente que lo está diciendo a él, porque aquí ya vimos que se está refiriendo, oh querubín protector. O, bueno, en hebreo es querub, la palabra querubim es en plural, pero está diciendo, oh querub protector. Ok, oh querub protector. Entonces, evidentemente está hablando de este gran querub, Luzbel, que se le conoció, Lucifer, el ángel de luz, que cae. Ok, y que finalmente dice: espanto será y para siempre dejará de existir. Y vean que aquí está hablando de un futuro, no dice dejó, sino dice dejarás. En el día del juicio será juzgado junto con los demás ángeles que cayeron, y lo más seguro es que el Eterno lo desaparezca, completamente lo desaparezca. Ok, entonces aquí vemos esa caída, vemos en Lucas 10 del 17 al 19 al gran querub. Ok, recuerden que la escritura en realidad siempre está hablando de esta lucha que en muchos lugares ponen, la lucha del bien contra el mal, y Yeshua hizo pues afirmaciones muy claras y muy directas con respecto a esta lucha, de tal manera que Satanás se le aparece. ¿Recuerdan cuando él es llevado por el Espíritu al desierto y se le aparece Satanás? Y bueno, ahí le empieza a querer pues ofrecer los reinos de todo aquello, y vemos que Yeshua simplemente le cita la escritura, okay, le cita la escritura y casi le está diciendo que ya es vencido. Okay. Entonces dice Lucas 10 del 17 al 19, dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor,
aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás, ¿qué dice? Caer del cielo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ok, bueno, aquí Lucas nos está mostrando el testimonio de Yeshua cuando habla justamente de esta caída. Ok, vemos cómo y bueno, esta imagen que por ahí la encontré en internet, bueno, es muy gráfica, nos muestra cómo es lanzado de los lugares celestiales y es llevado justamente, y va a ser enviado finalmente al lago de fuego, donde va a ser destruido con todos los que se rebelaron. ¿Ok? Bueno, aquí Yeshua está poniendo anticipadamente, dice, yo veía a Satanás caer del cielo. Ya estaba mostrando su caída. Apocalipsis también nos muestra que dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, contra Satanás, y dice que venció Miguel contra Satanás, y entonces Satanás fue lanzado a la tierra. ¿Okay? Entonces vemos evidentemente que hay esta lucha de la cual Yeshua gana y sujeta a sus enemigos debajo de sus pies. Bueno, el Eterno los sujeta debajo de sus pies. Y también vemos que definitivamente hay entidades que siguieron al gran querub y que estuvieron engañando a las naciones, ¿ok? Los famosos dioses falsos. Y bueno, el mundo de las tinieblas sigue siendo gobernado por ese caído, de tal manera que aparece en muchos de los logos o cualquier cantidad de medios. Aparece el rayo, en donde denotan mucho el rayo. Hoy día muchos cantantes usan el rayo de una u otra forma. A veces los jóvenes, los adolescentes no se dan cuenta de lo que están oyendo, siguiendo y viendo, y hay una cantidad de adoradores de Lucifer por todos lados. Y bueno, vemos por ejemplo aquí este logotipo de este famoso cantante, ¿okay? Donde ponen al rayo que simboliza a Satanás, y a estos dos ángeles que aparentemente le están rindiendo culto, haciendo una proyección parecida al arca del pacto. Recuerdan que había dos querub protegiendo el arca del pacto. Bueno, se hacen lo mismo aquí. Y bueno, hay por todos lados, en películas, caricaturas, emblemas, aparentemente según esta interpretación, hasta en el logotipo de las Olimpiadas del 2012 aparecen. Y bueno, todo haciendo referencia al ángel caído. En las películas también estos autores, ¿verdad?, de series o películas que hablan con respecto a la lucha del bien y del mal, también lo han proyectado. Esta película, que está muy interesante, los famosos Transformers, es una lucha también entre el bien y el mal. Si ustedes se dan cuenta y si ponen detalle en cada cosa que aparece, si ponen atención en cada cosa que aparece en esta película, se van a sorprender, porque están hablando justamente de esa rebeldía. Y aunque obviamente tienen su parte hollywoodense y su parte dentro de la religión de la cienciología, ¿okay? Ellos posicionan a este robot como el Mesías, como aquel que se tiene que sacrificar por la humanidad. No sé si ustedes han visto esta serie o esta película. Y bueno, aquí denotan rápidamente entre el azul y el rojo. Ven la combinación nada más y nada menos que la sangre y la realeza celestial. ¿Okay? Esto quiere decir una combinación entre ángeles y humanos, porque déjenme decirles que para ellos hay ángeles buenos, son los que se unen a los humanos y los defienden, y hay ángeles malos que están queriendo destruir a el mundo. Entonces, como muchas películas hablan de esa aparente lucha espiritual, pero sin embargo llevan a la gente a esperar un falso Mesías, un Mesías que va a hacer esto. ¿Okay? Además
en esa película aparece algo que se conoce como el cubo de Megatron, que por cierto, en esta película, este robot malo se le conoce como Megatron. Y es muy interesante porque dentro del misticismo judío babilónico hay una figura que se llama Metatron, ¿ok? Vean, el cubo de Megatron representa el cubo de Metatron, el gran arcángel. ¿Qué les parece? Y esta es una representación de la geometría sagrada, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece una famosa estrella, ¿ok? Que se le conoce como la estrella de David. Esa estrella de David, que a veces la hacen muy simple, es una representación solamente lineal de una geometría tridimensional que se conoce como la geometría sagrada, que es el cubo de Metatron, al cual asocian a este robot que es el Megatron, que aparentemente viene de los lugares de las tinieblas. Entonces, qué curioso que ese robot le llaman Megatron, y dentro del misticismo hay un Metatron. La pregunta sería, ¿por qué no a ese Metatron es este y no el Megatron es este? Ese se llama Optimus Prime, que de hecho todos los nombres y todo lo que hacen tiene una información impresionante. Este se supone que su nombre tiene que ver con un orgullo, fíjense, el máximo orgullo, su nombre tiene que ver con eso. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Estoy diciendo que hasta actualmente están asociando todo el misticismo y todo el ocultismo luciferiano, y lo están representando en la pantalla y en las caricaturas y en todos los medios para que la gente se empiece a asociar con estos seres. De tal manera que incluso han estado sacando muchas películas que tienen que ver con la mitología griega, y que han estado llevando a la gente a que finalmente piensen que todos esos, el tema extraterrestre, no son otra cosa que los dioses de la antigüedad, y que finalmente lleven al pensamiento de esa gente a creer en esos dioses de la antigüedad, y pues terminen buscándoles o invocándolos o rindiéndoles culto, ¿ok? Aquí está justamente el Optimus Prime, que es el máximo. De hecho, es como si el que se exaltara. Hay una interpretación por ahí que leí donde dicen que aquel que se autoexalta, que es el máximo, que obviamente es también es algo contrario, ¿no? Porque se supone que Yeshua dice que el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor. Entonces hay muchos mensajes que los están proyectando en un sentido contrario, los visten de bondad o les dan según el sentido de bondad, pero terminan siendo la doctrina de la nueva era, porque curiosamente este está protegiendo a los humanos y busca la paz del ser humano, ¿ok? Y vean, en las primeras escrituras cabalísticas se dice que Metatron creó este cubo a partir de su propia alma, la fruta de la vida, un componente de la flor de la vida, un cuerpo de la geometría sagrada. Está compuesto de 13 círculos. Si cada círculo se considera un nodo y se conecta con el siguiente mediante una única línea recta, un total de 78 líneas resultan creadas. Así, el cubo de Metatron es un cuerpo geométrico directamente obtenido de la fruta de la vida. Dentro del cubo se pueden encontrar otros cuerpos como los dos modelos dimensionales de los 5 sólidos platónicos. Y ustedes van a recordar cuando estuvieron en la primaria los primeros temas de geometría y recuerdan los sólidos de Platón. Bueno, él no lo hizo nada más porque le gustaba la geometría y quería mostrar todo eso, sino que estaban en busca de la geometría sagrada. Es un tema también muy muy amplio, muy profundo. Aquí lo estoy tocando así rápidamente para poder ver que está asociado todo. Este es el cubo que aparece en la película, el famoso cubo, que por cierto
Finalmente termina un pequeño trocito que se le conoce como la chispa suprema, no sé si alguien vio esta serie, y que con esa le da vida a los objetos inanimados, fíjense, por cierto. Entonces, y lo que vimos acá dentro de la tradición cabalista, dice que Metatrón crea de su alma, y bueno, siendo un gran querub, cuando el Eterno lo creó, tiene muchas capacidades. Dice entonces, según la tradición mística del judaísmo babilónico, que él crea de su alma el cubo y por el cual entonces puede también crear o engendrar. Ese es el mensaje de esta película. Y dice en Apocalipsis: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí sí vemos la realidad, aquí sí vemos lo que realmente ocurre. Y lo que está pasando en los lugares celestiales. La caída de Lucifer la vemos en el libro de Isaías. Dice en Isaías 14 del 11 al 15. Dice: descendió al Sheol tu soberbia. Y vean cómo habla de tú, y también él habla en primera persona, mi seré. ¿Por qué? Porque dice la escritura que el más grande en el reino de los cielos es el que se hace más chico, el menor. Sin embargo, ¿qué hizo Satanás? Quiso ser todavía más arriba. Dice: descendió al Sheol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Y esta palabra, como caíste, es la misma palabra que se usa en Génesis 1, caíste, nefilat, nefilat es como caíste, y es la raíz de los nefilim, o sea, es la raíz de los famosos caídos, de los ángeles caídos. Ustedes van al hebreo, se van a dar cuenta que esta caída es nefilat. Nefilat, como caíste del cielo. Aquí nefilat shamaim, como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas del poderoso. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y seré, dice, semejante al Altísimo. ¿Se dan cuenta? Mas tú derribado eres hasta el Sheol, al lugar de los muertos, a los lados del abismo. Lo más profundo del abismo es esta palabra, Tehom. A los lados del abismo es a lo más profundo del abismo, que es pozo de aguas subterráneas, y ese es el abismo donde fue arrojado, donde fue atado, y bueno, por un tiempo también, antes del día del juicio. Entonces vemos cómo es derribado él hasta el lugar de los muertos. Es lo que vimos en Ezequiel, en donde dice que lo recibirán los muertos y le dirán: ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¿Verdad? Se van a burlar, así como que pues tú pareces un ser humano también. Y vean como dice en el 9 capítulo de Apocalipsis, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. En este capítulo de Apocalipsis hemos mencionado que aquí es cuando otro ángel desciende y abre el pozo del abismo, y tal parece que sugiere que es donde es desatado Satanás, una vez que estuvo atado ya por un tiempo, y es cuando sale a engañar a las naciones. Seguimos viendo la caída, estamos en Apocalipsis 9 del 6 al 11, dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte irá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos
al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, que es el destructor. Okay, aquí es donde ya vemos, y en Apocalipsis lo hablo con más detalle. Tratamos de identificar todos estos símbolos, qué significan, el cabello largo, las corazas, todo eso, y entendemos que es una época en donde pues viene una actitud o un periodo de persecución a cargo justamente del ángel del abismo, que aquí vemos que es llamado Abadón, que es el destructor en hebreo. Dice alguien que se descarría, vean, descarriado, destruirse, perderse. Ese es Abadón, ese está hablando de Lucifer, alguien descarriado, que se destruyó a sí mismo, que se perdió. Y esto no por ignorancia, sino porque lo quiso hacer. Y volvemos a ver en Apocalipsis 20, ya dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y bueno, aquí vemos esta parte en donde después de ser atado, pues permanece un tiempo hasta que después es desatado, y ya lo hablamos también en Apocalipsis, entendemos bien los tiempos según la interpretación que vimos, histórica. Y aquí tenemos una gráfica en donde vemos no solamente o no necesariamente algo en el sentido de que está pues atado, encadenado, nos muestra en realidad que está limitado o que estuvo limitado, ¿okay? Y que no operaba como operó en épocas anteriores. Bueno, eso es lo que le refería en el tema pasado, este famoso texto que se encontró por ahí, llamado así, los códigos de Lucifer. Habla de estas especies, de estos seres que finalmente o en algún tiempo Satanás los hizo. Y si ustedes se dan cuenta, tienen pues formas reptiloides. Si ustedes pueden ver, incluso algunos creen que los reptiles de hoy día son descendientes de ellos. Vean, parecen lagartijas, lagartos y todo aquello. Y todos son de la misma familia, es decir, son parecidos, tienen la genética y todo aquello. Hay niños que hasta se aprenden de memoria los nombres y las estaturas y cada hueso que tenían y todo aquello y todo eso. Entonces, bueno, lo que se entiende es de que pues son linaje de la serpiente, del reptil mayor, podríamos decir, del reptil mayor. Y vean lo que dice según este código. Dice: los dinosaurios son creaciones abominables diseñadas por Lucifer. Dice: esas creaciones fueron señales que envió Lucifer a la tierra. Esa nunca fue la intención de los Ofanim, los ángeles buenos, comandados por el Eterno, que en su misión a la tierra, dice, cuando estas señales creativas fueron recodificadas y confundidas, se desató la guerra en los cielos, lo que se conoce como la guerra de las estrellas, entre los ángeles caídos. Se dan cuenta que fue parte de la creación de Lucifer, y bueno, ahí donde interviene Lucifer. Y una pausa en la eternidad, el hombre en los planes del Eterno. Bueno, vamos a recordar otra vez un poquito esto que hemos estado hablando, y que finalmente pues estamos a punto de concluir este espacio de tiempo en la singularidad de la eternidad. Y bueno, aquí puse otra vez la eternidad, el creador, el medio por el que crea, y los 6000 años como una especie de línea intermedia por ahí, como un segundo de no sé, de 1000 años. Ese es el espacio. Y bueno, vamos a ver este texto que está en Primera de Corintios capítulo 15, del 21 al 28. Y vean lo que dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Ojo que entendámoslo así, lo que Pablo está hablando ahí lo está hablando en palabras mayores, o sea, está hablando del misterio de la caída y de la restauración, ¿ok? Y está hablando obviamente cuando cae Adán y cuando Yeshua viene otra vez a devolver la promesa eterna, pero cada uno en su debido orden, el Mashiach, las primicias, luego los que son del Mashiach en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al poderoso y Padre. Ok, aquí dice que Yeshua va a entregar todo esto al Eterno. Dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Estamos hablando de los 1000 años, de este tiempo de sujeción, de atadura. Y el postrer enemigo, dice, o el último enemigo que será destruido es la muerte. Eso es cuando Él regrese, porque todas las cosas las sujetó. Vean, aquí ya está hablando en tiempo cumplido, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Ok? Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Esto es, el Eterno sujetó debajo de los pies del Mashiach a sus enemigos, y queda excluido obviamente el Creador. ¿Ok? Se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que el Todopoderoso, el Padre, el Elohim, sea todo en todos. Está como medio trabalenguas, ¿verdad? Lo que dice Pablo aquí, pero si ustedes lo desglosan y están viendo lo que está hablando del misterio del Mashiach, que finalmente lo emana el Eterno para poder alcanzar y rescatar aquello que se había perdido en la humanidad, no solamente en Israel, sino completamente en la humanidad. Y finalmente dice que el Hijo mismo se va a sujetar a aquel que le sujetó todas las cosas a Él. ¿Ok? Entonces eso es lo que estamos tratando de entender. Y bueno, vamos a entrar a la parte de Génesis 6, en donde aparecen esta intervención. Ya vamos a ir directo allá para poder ver cómo es que intervienen. Dice Génesis capítulo 6 del 1 al 5, este famoso texto que en la actualidad mucha gente lo está citando, muchas personas que están hablando que de los extraterrestres, que de los sumerios, que de todas esas entidades antiguas. Y vamos a ver lo que ellos tratan de entender y lo que la Escritura nos dice. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que vienen los hijos de el poderoso o de Elohim, y estos hijos de Elohim, qué curioso, ¿verdad? Porque si los Elohim eran los dioses según ellos, pues ¿quiénes eran los hijos de Elohim? ¿Ok? ¿Cómo habían engendrado? ¿Cómo engendraron si los Elohim no engendran? ¿Ok? Sino a través de lo ya creado, a través de las mujeres. Bueno, pues los hijos de Elohim, en el hebreo es los Benei Elohim, está haciendo alusión aquí a los ángeles, ¿ok? A todas las huestes celestiales. Dice que viendo ellos que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Ese es el mensaje que les he referido en alguna ocasión de la película, la película de Superman. ¿Recuerdan esa película? Bueno, no crean que soy muy cinéfilo, en realidad soy todo lo contrario, pero cuando veo esas películas que traen un mensaje así medio extraño, me gusta analizarlas y ver cómo la gente, cómo estos creadores están tratando de pues de alguna manera engañar a la gente, o tratando de enseñarles que eso es bueno. Bueno, la película de este superhombre no es otra cosa que alguien que desciende de las estrellas y va con su padre y le dice, ya no quiero ser ese poderoso, ya no quiero ser fuerte ni nada de eso, quiero ser como uno de ellos porque quiero tomar una mujer. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo esa película. Y eso es lo que hicieron estos caídos. ¿Ok? Dice que tomaron para sí toman mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Eterno,
no contenderá mi espíritu con el hombre. Y bueno, aquí tiene que ver con que el Eterno ya ve a la rebeldía del hombre, porque una cosa es de que ellos hayan decidido hacer esto, y otra cosa es que los hombres, o en este caso las mujeres, hayan cedido. Entonces, cuando ve el Eterno que las mujeres ceden, dice, y dijo el Eterno, no voy a pelear más mi espíritu con el hombre para siempre, dice, porque ciertamente él es carne, él es débil, él es débil. Mas serán sus días 120 años. Y bueno, ahí les recorta la vida. ¿Por qué? Porque en el futuro iba a haber una manera muy fácil de distinguir quién era un descendiente de los caídos y quién no. ¿Por qué? Porque ellos vivían más de 100, más de 200, hasta 500 años. Entonces, vean que en Génesis 6 también dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Ok? Ahora, vean que en el hebreo la palabra que se usa es nefilim, que es de nefal o nafal, que es caído. Es la misma palabra que vimos cuando cae Satanás, solamente que las traducciones dice gigantes, y gigantes eran justamente los nefilim, los que caen en la tierra, dicen aquellos días. Y también dice, después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres. Quiere decir que en tanto hubo caídos en ese momento como antes, es decir, ya había un acercamiento de los seres celestiales con los humanos o las humanas. Y vean lo que dice, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes. La palabra hebrea para valientes son los giborim. Los giborim son hombres de renombre, son hombres ahora sí que más allá de lo normal, y ustedes van a recordar de dónde vienen todas esas historias mitológicas, de donde han hecho películas también, hombres de renombre, hombres poderosos, ¿verdad? Y ahí está, por ejemplo, Alejandro, que se le conoció como el Magno, el griego, que bueno, ese como muchos otros que tenían pues una forma muy, muy grande de ser, a diferencia de los hombres. Pero no son otras cosas que estos, los giborim. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y de renombre, tanto que hasta el día de hoy sus nombres permanecen. ¿Okay? Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Okay? El mal. Bueno, estamos viendo que ya Génesis 6 nos está dando una explicación majestuosa de esta intervención angelical, y que trae como consecuencia seres que finalmente logran convencer, atraer, persuadir o conquistar a los hombres, y que finalmente terminan adorándolos, terminan poniéndolos como dioses, como deidades, como y bueno, ya volviendo al tema de los extraterrestres, estas gentes creen que eran los famosos Anunnaki. Ellos les llaman Anunnaki, de la cultura sumeria o la religión sumeria antigua, y a los Anunnaki no son otras cosas que los Nefilim. Ellos, a los Anunnaki, según los sumerios, son, y la mayoría los define como los que descendieron del cielo, o los que vienen del cielo a la tierra. Eso en el sumerio se entiende como los Anunnaki. Que bueno, hoy día los interpretan a los que vienen del cielo. ¿Qué entienden, no? Hoy día cuando les dicen los que vienen del cielo, pues son los extraterrestres. Bueno, pues los sumerios sabían que eran seres celestiales que traspasaron la barra o la barrera, podríamos decir, abriendo un portal dimensional, ¿verdad?, para poder entrar en esta dimensión de los terrestres, y entonces manipular la genética con las mujeres, tomar mujeres y poder engendrar, ¿ok? Que ese es un tema medio complicado, pero les voy a mostrar algunos datos de cómo sí existe, porque hay ciertos grupos cristianos que no creen en esto. De hecho, hace algún tiempo yo estaba en una iglesia en donde el pastor decía que no, que eso era imposible, que no es posible que los ángeles engendren con las mujeres, que eso no existe, que no existen los demonios así, ni que nada de eso existe. Y bueno, entonces sería muy limitada la salvación, porque pues entonces ¿para qué nos vino a salvar el Mashiach? ¿O de qué, verdad? ¿De qué somos salvos?
porque si no existe la maldad, pues entonces no existe el pecado, y si no existe el pecado, pues entonces le estamos haciendo el cuento. Entonces, todos estos caídos, ¿qué es lo que hacen en realidad? Que lo mismo que hizo Satanás, se mezcla, hay una mezcla genética. Ahora, ¿cuáles serían los textos que nos ayudarían a entender por qué sí y por qué no? Bueno, hay un único texto que dicen que los ángeles no pueden cohabitar con mujeres, y eso lo dice Yeshua cuando habla del día de la eternidad, cuando dice que nosotros dejaremos de tener esta condición física, y dice, y seremos como los ángeles. Y dice Yeshua, porque los ángeles, dice, no se casan ni se dan en casamiento, o sea, no engendran, los ángeles no pueden mezclarse, no pueden tener hijos, y pues está muy bien dicho. Evidentemente Yeshua eso dijo, que los ángeles no lo pueden hacer, pero en ningún lugar dice que los ángeles no pueden tomar mujeres. Es decir, una cosa es que un ángel con otro ángel no puedan tener esta forma de engendrar, pero evidentemente un ángel, materializado en carne, pues entonces ya es diferente hacer una manipulación genética con los hombres, que es finalmente lo que querían hacer los habitantes de Sodoma. ¿Recuerdan cuando llegan aquellos ángeles a sacar a Lot de aquel lugar? Y pues los hombres querían tomarlos, tanto que los querían violar, así de sencillo. Y bueno, ahí vemos cómo esos ángeles estaban materializados, y pues finalmente nos corrobora que sí pueden ser, o pueden tener la capacidad de llegar a hacer eso. Entonces vemos pues que estos Nefilim está refiriéndose a los Ben Elohim, ¿verdad? Que se materializan y se posan sobre hombres, o se posicionan sobre hombres, y entonces engendran los Giborim, que fueron los hombres de renombre. Y bueno, aquí el Eterno ve lo que está ocurriendo, y bueno, evidentemente esto es causa del diluvio. No hubiese habido un diluvio si aquellas generaciones no hubieran caído tan bajo. Es por eso que hubo un diluvio, y es por eso que en Isaías dice también que su memoria iba a ser borrada completamente y desaparecida. Y vean, tenemos otra evidencia en el libro de Judas, en el verso 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, está hablando de ángeles que abandonaron, ¿verdad? Dice, sino que abandonaron su propia morada, o sea, su lugar donde ellos habitan. Aquí no da muchas explicaciones Judas, porque evidentemente para un autor hebreo sabe de qué está hablando aquí Judas, o sea, sabe lo que ocurrieron con los ángeles. Y pues él dice que todos ellos, dice, los ha guardado bajo oscuridad, es en el abismo, en el pozo del abismo, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dice, de esos también profetizó Enoc. Fíjense, eso es algo muy interesante, porque el libro de Enoc es un relato también de parte del Génesis, el futuro, las profecías, y Enoc también apunta y recalca el pecado de los ángeles, y recalca también el día de su juicio, recalca lo que hicieron. Además también el libro de Enoc agrega que estos caídos enseñaron especialmente a las mujeres les enseñaron toda clase de hechicería, de brujería, de adivinación, les enseñaron las pinturas, a maquillarse, pintarse, a todo aquello que tiene que ver con la belleza y el glamour. Y por eso los egipcios son los que promueven después todo aquello, ¿verdad? De Egipto viene la cosmetología. Y Enoc dice que también los ángeles caídos les enseñan a los hombres las armas de guerra. Ellos son los que les enseñan los principios de la alquimia, es decir, a usar los elementos de la tierra, y les enseñan también a mezclarlos con las cuestiones, pues podríamos decir, místicas, místicas, esotéricas, y pues finalmente traen consigo lo que se conoce como la alquimia, la hechicería. Y bueno, aquí Judas cita a Enoc
Y ahorita vamos a poner algunos textos de Enoch para poder ver lo que dicen ellos, que pues, finalmente concuerda con lo que dice la Biblia. Y bueno, dice Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: "He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él". Entonces aquí vemos cómo Judas corrobora lo que dice Génesis, lo que dice Enoch, lo que dice Yeshua, y vemos cómo sí los ángeles tuvieron la capacidad, de abandonar su morada, dejar su dignidad como seres celestiales y finalmente allegarse a las mujeres y engendrar esas criaturas abominables. Y vean, voy a poner algunas partes del libro de Enoch. En el capítulo 6, por ejemplo, dice en el verso 1, dice: "Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres", es lo mismo que dice Génesis, "les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes", Enoch les llama a los ángeles que fueron supervisores de la creación y supervisores en la tierra, les llama vigilantes, que ese es el nombre hebreo en realidad que llevan, los vigilantes. Dice: "Y los vigilantes, hijos del cielo", en vez de Ben Elohim, dice: "las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos". Vean. Y dice en el 3: "Entonces Shemihasa, que era su jefe, les dijo: temo que no querráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado". Pero ellos le respondieron: "Hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema y no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente". Y bueno, vean aquí cómo ellos se dan cuenta que es un pecado, pero vean cómo se dan cuenta que definitivamente lo quieren hacer, y finalmente ellos hacen un juramento bajo anatema o bajo una maldición de hacerlo hasta las últimas consecuencias. Y dice en el 5: "Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema", bajo maldición, o bajo excomunión, también se puede decir así. Ojo, esta palabra anatema también tiene la descripción de excomunión, o sea, quiere decir que iban a quedar fuera completamente, iban a llevar a cabo eso, y si no los iban a dejar fuera, y finalmente pues quedaron fuera todos. Dice: "Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón", esto viene incluso en la Biblia, Hermón, algunas traducciones lo ponen con H, el sonido en hebreo es Hermón, con J, que es un lugar, por cierto, místico, es un lugar al norte de Israel, son unas montañas, por cierto, muy enormes, hermosas, y aparentemente ahí hicieron o crearon o abrieron un portal dimensional en el cual acceden estos ángeles, y dice: "porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo maldición". Esos son los nombres de sus jefes, Shemihasa, quien era el principal, y en orden con relación a él. Ya vienen algunos nombres, Artakov, por ejemplo, y bueno, vean todo lo que hace rato nos comentaban, de que la mayoría tienen al final él, él, que está hablando de poder, o el poderoso, porque finalmente todos tenían poder, también eran copartícipes en la creación, y además pues eran supervisores de la creación. Y en un sentido, por aquí como me escriben, en un sentido, aunque no tienen sexo, podríamos decir, es decir, podríamos decir que los seres o los ángeles son asexuados, y bueno, aparentemente en los lugares celestiales sí hay esta forma, ¿no? O podríamos decir, esta identidad. Son seres asexuados. Sin embargo, aunque son asexuados, se les califica o se les cataloga como masculinos, porque casi regularmente se habla de seres masculinos, aunque son asexuados. Y tal parece que todos estos se materializan en una forma masculina, y es por eso que se van por las mujeres.
Bueno, esos son los seres, los jefes de decena. Y bueno, al respecto, por cierto, hablando de estos, si son sexuados o asexuados, es muy interesante porque a Satanás, cuando o a Lucifer, en ese sentido el caído, cuando lo pintan o cuando lo representan ahora sí que sus súbditos o los humanos que le rinden culto, lo ponen como un ser andrógino, así le llaman. Igual un ser que tiene ambas partes, que es masculino y femenino a la vez, un ser andrógino, y que hoy día los asocian a ciertas personas que son hermafroditas, pero eso no tiene nada que ver con los ángeles, entonces pero finalmente en la creación hay los seres celestiales, pues se podían catalogar como asexuados, no tienen sexo, pero sí tienen una distinción posiblemente entre masculino y femenino. Bueno, vean en Enoc capítulo 8, dice: toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Asael, impútale entonces todo pecado. Y el Señor dijo a Gabriel: procede contra los bastardos y réprobos, hijos de fornicación, y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los humanos, y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Ninguna petición en su favor será concedida, pues esperan vivir una vida eterna, o que cada uno viva 500 años. Aquí es donde se les pone un límite. Y a Miguel le dijo el Señor: ve y anuncia a Shemijasa y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día del juicio. Miguel, Gabriel, Rafael y Sariel en ese gran día los arrojarán en el horno ardiente, para que el Señor de los Espíritus pueda vengarse de ellos, por convertirse en súbditos de Satanás y descarriar a aquellos que habitan sobre la tierra. Bueno, aquí vemos la sentencia para ellos, vemos cómo son juzgados, vemos cómo les dicen que se contaminaron con las mujeres, y vemos cómo son encadenados en el pozo del abismo también, 70 generaciones, hablamos de esto al principio en la introducción, y vemos también cómo finalmente van a ser lanzados al lago de fuego, y vemos cómo también al hacer eso se hicieron partícipes a la misma desobediencia de Satanás, que fue lo que hizo con Eva. Bueno, el libro de Enoc, aunque no es un libro que está en la Biblia, ni tampoco es reconocido por muchos hoy día, sobre todo teólogos, tal parece que era uno de los libros, parte del canon del Tanaj. Los judíos de Qumran lo tenían, ese como muchos otros libros, y que bueno, revelan muchos de los misterios que tienen que ver con los ángeles caídos, el juicio, y lo que finalmente Pablo también dice. Pablo dice que dice: o no sabéis que vosotros vas a juzgar a los ángeles en el día del juicio, es decir, nosotros vamos a tener, o se nos podrá dar la capacidad de juzgar esta profanación. Y vean, esto es un contexto, y obviamente tenemos que verlo desde el punto de vista de la Torá. Por eso tenemos que conocer la Torá y alcanzar la santidad para poder ser partícipes de ese juicio. Si no, ¿cómo vamos a juzgarlos? Por ejemplo, aquí dice que se unieron las mujeres, se contaminaron con ellas en su impureza. ¿Cómo los ángeles se van a contaminar con las mujeres con su impureza? Bueno, no es de que las mujeres sean impuras en sí, es decir, no está hablando de que las mujeres en sí sean impuras, sino que evidentemente un ser celestial al unirse con una mujer, pues está abandonando justamente su morada. Es algo contra natura, vamos. Es como hoy día ustedes cómo verían una unión en el bestialismo, ¿verdad? Una unión de un ser humano, un hombre con un animal, con una bestia, por ejemplo, un perro o lo que sea.
eso es contra natura, eso es una contaminación, es una perversidad. O sea, la Torah dice, cualquiera que haga eso, ya está cortado, completamente está cortado, ya no hay oportunidad. Entonces, eso es una impureza. Obviamente los ángeles cuando hacen eso, es algo contra su naturaleza, y ya de entrada ya quedan completamente excluidos, ¿ok? Quedan completamente excluidos. Todo lo que es contra natura es una abominación delante del Eterno. Y obviamente eso queda, da pie a ser excluidos, ¿ok? Todo lo que sea contra natura. Y bueno, vamos a ver cómo estos seres están mencionados en la Escritura, aunque están ahí medio escondidos entre líneas en las traducciones latinas, pero en el hebreo se pueden comprender. Hay comentaristas judíos que se han dedicado a dar su opinión al respecto. 5 especies de seres dentro de la dimensión humana, consecuencia de la rebeldía angelical. Okay, los Nefilim, los Giborim, los Anakim, los Refaim y los Amalecitas. Okay, los Amalecitas. Cualquier parecido con algo que han visto o escuchado, por ejemplo, los Anakim, recuerdan a alguien parecido o conocido como Anakim. A ver si alguien recuerda eso. Bueno, de hecho, en una película, exactamente, y a ver, en inglés, ¿qué es esto? Skywalker. ¿Qué significa? Y es muy interesante, porque es curioso, pero alguna coincidencia, como dicen, okay, o como dicen, ¿no? Cualquier parecido es pura coincidencia. Entonces, qué curioso que significa caminante del cielo, o caminante celestial, o el que camina por las estrellas, o el cielo. Bueno, no crean que en esas películas nada más los ponen porque se les ocurrió el nombre y porque se oyó bonito, porque a alguien se le vino como inspiración, sino porque están hablando justamente de aspectos de estos seres, ¿ok? Bueno, Refaim son otros, y los amalecitas, recuerden que los amalecitas lo vimos en Génesis, cómo aparecen ya de antaño en la época de los cananeos, ¿ok? Y después se convierte en un hijo, o un nieto más bien, un nieto de Edom, de este Esaú, el cual se convierte en los enemigos eternos de Israel, ¿ok? Bueno, vamos a ver según fuentes judías lo que dicen de estos seres. Número 1, de los Nefilim, literalmente caídos, dice, está dicho, y los hijos de Elohim vieron a las hijas de los hombres, del hombre, que eran bien hermosas. También cuando Elohim pensó hacer al hombre, dijo, vean dónde los posicionan, a los Nefilim, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, ellos participaron en la creación. Los ángeles empezaron entonces a difamarlo diciendo, ¿qué es el hombre para que tú lo recuerdes, viendo que de seguro pecará ante ti? Le preguntan ellos al Eterno. El Eterno les dijo, si fuerais sobre la tierra como él, vuestros pecados serían peores. Y así fue, pues cuando los hijos de Elohim vieron las hijas del hombre, se enamoraron de ellas, y el Poderoso los arrojó del cielo, pues cayeron en la fornicación con mujeres hermosas y fueron expulsados del mundo futuro, en el cual no tienen porción. Estos son citas del Zohar. El Zohar es el comentario desde el Sod de la Torah, y eso se habla de los Nefilim. Extraje algunos textos. Dice de los Giborim son potentes o valientes. Dice, son aquellos de los cuales está escrito, son los fuertes, hombres renombrados, hijos de los caídos y las mujeres. Tenemos un nombre. ¿Recuerdan quién dijo esto? Bueno, está en Génesis, en Nimrod, cuando construyen en la famosa Torre de Babel, ¿verdad? Que digan, venid y construyamos una ciudad, hagámonos un nombre, y ese es justamente, Nimrod está catalogado como un hijo de un Nefilim con una mujer. O sea, Nimrod era un gigante, Nimrod era un semidios, lo que se conoce después
en las religiones sumerias, egipcias, griegas, romanas, todo eso, como un semidios. Esto no crean que es mitología. O sea, esto, Platón y las epopeyas que hablan de todo eso y todas aquellas leyendas aparentemente mitológicas, no surgen más que de los comentarios antiguos respecto a los famosos semidioses, que eran hombres de renombre, eran personas muy fuertes, que vivían muchos años, que conquistaban naciones, pero que finalmente eran destruidos. Y bueno, eso aparece en la Torah, y lo vamos a ir viendo. De hecho, Og, recuerdan, rey de Basán, y Sejón, ellos eran gigantes y habían estado ahí por siglos en la tierra de Canaán, hasta que llega Moisés con su ejército de Israel y los matan a ellos. Pero, y de hecho, los autores seculares que hablan todo eso, adivinen cómo le llaman a esas historias de la Torah. Adivinen cómo les llaman la mitología judía. Porque para ellos también es increíble ver un gigante que ha vivido cientos de años y que llegan los israelitas por mano de Moisés y lo matan. Entonces, para ellos es mitológico. Entonces es evidente y es obvio que pues se puede fácil calificar como mitología, pero si la Torah lo dice, quiere decir que realmente existieron, que estuvieron ahí. Los Anakim, otra especie, literalmente gigantes, son aquellos que tratan con ultraje a aquellos de quienes está escrito: serán como collares para tu cuello. De ellos está escrito: cuando el Eterno se revele con Mashiach, ellos serán borrados de la tierra, el día del gran juicio. Según el Zohar, esos Anakim van a ser también juzgados. Y esto está también Pablo lo dice en 1 Corintios 6:3, dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y está hablando justamente a los que caen, no a los ángeles santos. Los ángeles nunca van a ser juzgados, los que no se rebelaron. Sin embargo, los que se rebelaron serán juzgados el día del juicio. Los Refaim, literalmente débiles, eso significa, son llamados la multitud mezclada. ¿Qué les parece? Son aquellos que al ver a los hijos de Israel en turbación, los abandonan, aunque se hallen en posición de ayudarles. Y también descuidan la Torá y a quienes estudian por burlarse con los gentiles y para burlarse con los gentiles y paganos. De estos está dicho: son Refaim, sombras, no se levantarán cuando vendrá la redención para Israel. Toda su memoria perecerá. Esto dice en Isaías 26, no se levantarán, no resucitarán. Esa es la multitud mezclada, que mezclada, cuando en el judaísmo se conoce como multitud mezclada, está hablando de la descendencia de la serpiente que fue puesta en Eva y que hasta nuestras fechas, después de que hubo el diluvio, por vía de Cam, el hijo de Noé, y por vía de su nieto Canaán, vino esta mezcla, o vinieron todas estas mezclas que hasta el día de hoy continúan, y que vamos a ver más adelante que son depositadas en los antiguos egipcios. La dinastía de los faraones es trasladada a Roma, a Europa, y de ahí a Inglaterra, y de ahí se van a sorprender quiénes son todas esta mezcla que están gobernando hoy día el mundo. Los amalecitas, dice, son los que fueron dejados del tiempo del diluvio, los de esta clase que fueron dejados en el cuarto cautiverio, y son flagelos para Israel. De ellos está escrito: porque la tierra estaba llena de violencia por causa de ellos. Estos son los amalecitas. Y dice en Deuteronomio 25:19, dice: pero la redención no será completa hasta que Amalek será destruido, exterminado. Pues contra Amalek fue tomado juramento de que el Señor tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Recuerdan los amalecitas? Bueno, vemos que son descendientes de Saf, pero llevan este nombre nada más y nada menos que de su nieto. ¿Ok? Y dice en Isaías 26 del 1 al 7, vean: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá.
Fuerte ciudad tenemos, salvación puso el poderoso, por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti han confiado. Confiad en el Eterno perpetuamente, porque en él está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, está hablando de las ciudades fortificadas, los gigantes, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará a pie los pies del afligido. Los pasos de los menesterosos, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Bueno, aquí entre líneas Isaías deja ver cómo el Eterno a través de su pueblo derribó a aquellas ciudades sublimes, aquellas ciudades amuralladas, gigantes, donde habitaban gigantes, y los puso como polvo. Y dice, continúa diciendo, Eterno, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Eterno, poderoso nuestro, otros señores, vean, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, dice el profeta Isaías hablando de Israel. Otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Y vean cómo dice, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán. Este es el único texto en la Escritura en donde se habla de estos, de algunos que no van a resucitar. La Escritura dice que todos vamos a resucitar, ¿ok? En la segunda venida. Pero estos seres dice que no van a resucitar, no serán levantados. Es decir, de la tumba serán llevados al día del juicio. Dice, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo eterno, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Y bueno, aquí está hablando de los Giborim, gigantes y Refaim que fueron destruidos. Toda su memoria, todo su recuerdo fue destruido. No quedaron. Y bueno, vamos a ver a los amalecitas. Recordamos, y esto lo vimos también en Génesis apenas, ¿verdad? Como dice Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Ok, bueno, vemos de dónde descienden los amalecitas. Bueno, descienden nada más y nada menos que de su hijo Elifaz, ok, de su hijo Elifaz, cuya esposa concubina fue Timná, y vimos que Timná desciende justamente de las tribus cananeas, las cuales estaban pervertidas genéticamente. Ok, bueno, vemos en Éxodo, dice que vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dice ahí, Moisés edificó un altar y llamó su nombre el Eterno Nisi, o mi bandera, mi estandarte, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Eterno, el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y luego dice en Deuteronomio, por tanto, cuando el Eterno te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Eterno, tu poderoso, te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Pero aquí vemos este texto en Génesis, que amalecitas ya existían antes, o sea, Génesis 36 dice que son descendientes de Esaú a través de Elifaz. Ok, ahí aparece este Amalek, pero resulta que en Génesis 14, antes de que existiera Isaac y Jacob, ya existían ciertos amalecitas, y vemos que están en el famoso texto de la batalla de los reyes del oriente contra los reyes cananeos, ¿verdad? Dice que en el año 14 vino Kedorlaomer, ok, y bueno, y viene, invade esas tierras. Y dice, y volvieron y vinieron a En Mispat, en Kadesh, y devastaron todo el país de los amalecitas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo los amalecitas ya estaban desde entonces? Bueno, entendimos, y ahorita vamos a ver la gráfica otra vez, que esos amalecitas traen más descendientes, y que después a el nieto de Esaú le ponen Amalek en honor a estos amalecitas de la antigüedad. Recordamos esta gráfica en donde vemos que Esav toma mujeres cananeas, hechiceras, y de las cuales les cambia el nombre, y una de ellas, que es Ada, tiene un hijo con Esav que se llama Elifaz. Después Elifaz toma a
Timná como concubina, pero esta Timná es descendiente de Seir, ¿ok? Y Seir es una tribu de los jorios, y los jorios son justamente Anakim, nada más y nada menos, y es por eso que a el hijo de Elifaz, que tiene con Timná, le pone Amalek, en honor a el fundador o el patriarca de los jorios. Ok, bueno, ya hablamos de este tema un poquito más profundamente, pero aquí vemos cómo esa mezcla viene acarreando, y por eso ese fue el gran pecado de Esaf al tomar mujeres cananeas. Ok, ¿qué ocurre con ellos? Vamos a ver en 1 Samuel, dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Agag era amalecita, y a lo mejor de las ovejas. Aquí vemos que la orden era que Saúl destruyera a todos los amalecitas y solamente dejó a Agag vivo. Después en 1 Samuel 15:32 dice: después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Él creía que Samuel lo iba a dejar vivo. Y vemos en el verso 33 que dice: y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante del Eterno en Gilgal. Ok, y bueno, aquí dice la escritura que Agag finalmente murió despedazado. Samuel terminó con él. Y aquí es donde vemos que concluye la descendencia de los amalecitas en parte. Ok, Agag muere, y aquí Samuel, era evidente que cuando Saúl lo deja vivo, hubo una seducción ahí en el espíritu de Saúl, de tal manera que lo deja vivo. Pero Samuel teniendo el conocimiento y el discernimiento de lo que era, pues termina finalmente con Agag, amalecita. Bien, los gigantes antes y después del diluvio. Y bueno, vamos a ver rápidamente textos que hablan de esta presencia de los gigantes, ¿verdad? De diferentes descendencias de los caídos. En Génesis 6:4 vimos que ahí aparecen gigantes. En Deuteronomio 9:2 vemos también a los anaseos o a los anakim. De hecho son los anakim, nomás que se le nombra ahí como anaseos en la traducción, ¿verdad? Dice los hijos de Anak. Okay. Y en Números 13:33 también vimos ahí gigantes, hijos de Anak. Aquí están los Anakim, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Algunos creen que esta expresión de los espías era exagerada, así como que exageras, así como que tú parecías langosta. Bueno, vamos a ver evidencias que apuntan a que había gigantes de diferentes estaturas, y había unos muy gigantes. Deuteronomio capítulo 2 verso 20 también habla de gigantes, hijos de Anak. Deuteronomio 3:11, aquí habla de Og, rey de Basán, ¿verdad? Resto de los gigantes, dice lo que había quedado de los gigantes, y vemos aquí como su cama medía 4 metros por 2 metros. Imagínense una cama del tamaño, no sé, de toda la recámara, ¿verdad? De toda una recámara. Vemos también la escritura en 2 Samuel 21, ¿verdad? Dice que aquí había uno que se llamaba Isbi Benov, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, o sea 20 kilos, imagínense 20 kilos como lanza. Y bueno, aquí vemos que pelean con David y sus hombres, que por cierto, David fue el que acabó con los gigantes. David fue el instrumento que el Eterno usó para acabar con los gigantes. ¿Ok? Y vemos en 2 Samuel 21 también que se habla de los gigantes. Aquí está Goliat, Geteo. ¿Ok? Tal parece que los Goliat eran 4 eran los gigantes. Uno de ellos mató David, y los otros sus valientes, lo que se conoce como los valientes de David. Si ustedes ven el texto con respecto a la vida de David y sus valientes, se van a dar cuenta como que también tiene una especie de tono así medio mitológico, medio fantasioso, medio ciencia ficción y todo aquello, ¿no? Imagínense, cuando se habla de los gigantes de David, dice que uno tomó su espada y acabó con un montón de filisteos, y dice que su mano se quedó
se quedó atorada en la espada de la lucha. Y bueno, ahí también se han inspirado películas del tipo, de estas hazañas grandiosas. Y bueno, vemos cómo David en realidad y sus valientes estaban fortalecidos por el Eterno y tuvieron la capacidad de destruir a estos gigantes. Bueno, hay algunas fotos en internet en donde dicen que se han hallado restos de gigantes. No me consta, no sé si a alguien le consta. El punto aquí es de que si fuese cierto esto, yo no tendría duda, porque la Biblia habla de gigantes, la Torah habla de gigantes. Entonces, algunos creen que son manipulaciones de programas de diseño gráfico. Es posible, no lo dudo, pero como les digo que si los llegasen a encontrar, a mí no me extraña, porque la Torah habla de gigantes. Entonces les voy a poner algunas imágenes. Por ejemplo, este es un monumento que está en Sumeria. Este aparentemente era el tamaño real de Gilgamesh. Gilgamesh es un descendiente de los gigantes, que dice, no creo que sea Photoshop, este creo que es una foto real, y aparentemente está hecho a escala, perdón, no a escala, está hecho a la realidad. Según las historias dicen que Gilgamesh agarraba a los leones como gatos, los agarraba y los despedazaba y los hacía trizas, como dicen. Y bueno, como les digo, no me consta, pero si llegasen a decir de gigantes o a encontrar seres gigantes, no me extraña, porque la Torah sí habla de gigantes. Es decir, aunque eso fuera una manipulación de un programa, yo sé que en la Torah sí habla de gigantes, o sea, no quiere decir que no existan. Bueno, estas fotos supuestamente pues las hallaron, algunos dicen que se las tumbaron por ahí a la NASA, se las piratearon porque no las querían mostrar. Y bueno, algunos pueden ser manipulación, no sabemos. Como les digo, no sé si sea o no sea, pero la Torah sí habla de gigantes. Vemos monumentos, por ejemplo, que fueron creados hace muchos años y que lo que dicen es de que pues fueron creados por seres pues fuertes, de enorme estatura, para poder llevar las piedras, y además eran templos. Aquí vemos los gigantes, están en México. También en la antigüedad prehispánica se hablaba de esos gigantes, sí, a los cuales después llamaron extraterrestres, pero que no eran otros que los ángeles que caen. Y bueno, aquí también pues pensaríamos si la Torah habría una manipulación de dimensiones, ¿no? Porque dice que había un gigante que era Goliat, que medía casi 3 metros, entonces imagínense, dice, y se exterminaron los gigantes, dice, los cuales, hablando de los gigantes, cayeron por mano de David y por mano de sus siervos, ¿verdad? Y dice, ya los ángeles, Anakim y Nefilim, los caídos, dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridades de impresiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, aquí vemos otra vez el juicio para los gigantes de la antigüedad. Y bueno, aquí vemos lo que coincide en Judas, en el libro de Judas o en la carta de Judas acerca de los ángeles, con Enoc, cuando hacen un juramento con respecto a unirse a las mujeres, cuando descienden, toman mujeres, y son presos. También Pedro, vean en la segunda carta de Kefas, dice, porque si el poderoso no perdonó a los ángeles que pecaron, vean, aquí está hablando de que ángeles pecaron, sino que arrojándolos y esta palabra en griego no dice infierno, no dice el Gehenna, no dice más que, dice en realidad, dice en el pozo del abismo. Aquí usa el pozo del abismo. Dice, arrojándolos al pozo del abismo los entregó a prisiones de oscuridad, porque el infierno no es igual que prisiones de oscuridad. Dice, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas,
trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Bueno, vemos el suceso que ocurrió y el juicio de el diluvio. Estos son los que aparentemente no fueron exterminados y de alguna manera su simiente se mezcló y continúa, que son los Giborim, potentes o valientes, según son aquellos de los cuales está escrito: son los fuertes, hombres renombrados. Ellos tienen del lado de los que han dicho: venid, construyamos una ciudad y hagámonos un nombre. Ese es Nimrod. Y los Refaim, literalmente débiles, son llamados la multitud mezclada, la simiente y pueblos o naciones rebeldes. Estos, aparentemente, los Giborim, son destruidos hasta que cae el Imperio Romano. El Imperio Romano fue el último imperio que trae consigo hombres de renombre, grandes emperadores o gente o semidioses que le llamaban dentro de la religión romana pagana. Por eso es que después se les hace muy fácil tomar al Mesías de Israel y hacerlo un semidios y decir: aquí tu Dios, ahí está tu Dios. ¿Okay? Y bueno, esos son los que aparentemente hasta la época de Roma sobreviven. Y los Refaim, aparentemente hasta el día de hoy, la multitud mezclada, la simiente de la serpiente sigue existiendo. ¿Okay? Y bueno, vemos una vez más cómo estos Ben Elohim o hijos de Elohim están citados, por ejemplo, en Job, para saber que están hablando de los ángeles, porque algunas teorías teológicas dicen que estos hijos de Dios, literalmente en las traducciones latinas, como dice hijos de Dios, son los hijos, algunos se atreven a decir que son los hijos espirituales que creían en Cristo, así dicen. Bueno, para aquella época ni siquiera el Mesías existía, ¿no? Es decir, no pudo haber cristianos en la época antes del diluvio. Entonces, esa teoría dicen que no eran ángeles, que eran hijos obedientes, hijos de Set. Pero qué curioso, porque la misma frase que dice en Génesis 6 dice en Job 1 y Job 37 y Job 2:1, la misma frase: Ben Elohim, los hijos de Elohim, que se está refiriendo a quién. Dice: un día vinieron a presentarse delante del Eterno los Ben Elohim, los hijos de Elohim, entre los cuales vino también Satanás, que quiere decir pues que está hablando de seres pues celestiales o que habitan en lugares celestiales. Y entonces no está hablando de humanos, hijos de Set, obviamente. Y bueno, también vuelve a decir que vinieron con el Satanás. Y también aquí en Job 38:7 dice: cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Elohim. Está hablando de la creación, apunta evidentemente a los ángeles. Finalmente, de los Nefilim dice literalmente caídos. Está dicho: y los hijos de Elohim vieron a las hijas del hombre, que eran bien parecidas. También cuando Elohim pensó hacer al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Son los que pusieron como excusa que por qué el Eterno iba a darles toda la gloria a los hombres y eran pecaminosos. Y bueno, vemos aquí una figura de cómo seducen a las mujeres, y eso es lo que ocurrió aparentemente en esa época. Y la pregunta sería: ¿cómo las mujeres habrían seducido a los ángeles? ¿Cómo se habrían dejado seducir? Aquí es donde vienen las leyes del Seniut, del recato. Bueno, la Torah habla que la mujer tiene que tener recato, Seniut, ¿verdad? Porque de otra manera, pues, ¿cómo las mujeres habrían seducido a los ángeles? ¿O cómo los ángeles se pudieron haber dejado seducir? ¿Con recato o sin recato? Pues es evidente, ¿no? Curiosamente, las modas actuales, y sobre todo para las mujeres, apuntan a este estilo de vida. Un estilo en donde pues van a llevar a las mujeres al mismo pecado, que bueno, ya lo están provocando entre los mismos humanos, pero va destinado a echar a perder a la humanidad más. La mejor forma de destruir a la nueva generación, y bueno, ustedes han visto cómo ya están las caricaturas para los más pequeñitos, usan este tipo de sensualidad en las caricaturas. Y hoy día los más pequeñitos ni cómo librarlos, pobrecitos. Por eso los padres tienen que tener el control completo de lo que los hijos ven
y con lo que juegan, porque si no, pues van a empezar a ser inducidos rápidamente a todos esos aspectos fuera de la naturaleza. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Qué interesante expresión de Rab Shaul, del apóstol Pablo, cuando dice que, cuando está hablando del seniut, del recato, la mujer tiene que estar sujeta, tiene que tener señal de autoridad. ¿Y por qué dice? Por causa de los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles, dice la Escritura, que sirven al hombre. Son servidores del Eterno en la creación. Quiere decir que realmente vivimos rodeados de ángeles. Dice la Escritura que el ángel del Eterno acampa alrededor, ¿verdad?, de los que le aman y los defiende, de los que le temen y los defiende. Es decir, mientras vemos una vida de santidad, ángeles descenderán, e incluso en el Shabbat, incluso en las festividades, incluso en las cosas santas, ahí están. Son servidores del hombre. Lo que dice Pablo aquí, obviamente dentro de un contexto hebraico completamente, él sabe lo que está diciendo aquí. Dice, las mujeres tienen que tener seniut, ¿ok? Tienen que tener seniut, tienen que tener, seniut de recato, tienen que estar sujetas al marido y tener una señal de autoridad, es decir, mostrar que son casadas por causa de los ángeles. ¿Por qué? Porque si en la congregación de los santos se empiezan a permitir desfiles de modas y toda aquella ¿cómo se dice?, farándula y cosas elegantes y todo aquello, entonces lo que dice Pablo es, cuidado, porque va a pasar lo mismo que ocurrió al principio, y los ángeles tienen también ahora sí que la tentativa, ¿verdad?, de ser distraídos. Por eso es importante el seniut, y por eso se recalca. De hecho, dentro del judaísmo se habla de este aspecto, y es muy importante. Hoy día en muchos lugares no se conoce este aspecto, y bueno, hay iglesias que hasta son pues muy liberales y hay una pasarela ahí cada día de reunión y todo aquello, pero es muy importante este aspecto, porque Pablo dice que es por causa de los ángeles. Ok, bueno, entonces finalmente vamos a llegar a la conclusión para volver otra vez al punto principal y del que hemos estado hablando, de que los Benei Elohim o los Elohim son en realidad las huestes celestiales, incluido Satanás. ¿Okay? Él es creación también. Cuando se habla de Ben Elohim, y no es igual al hijo unigénito o el hijo primogénito, porque uno es el unigénito y los otros son creación. Entonces los Ben Elohim o los Elohim son los seres celestiales. Okay, los Nefilim caídos, y los Giborim son los valientes o los fuertes. Okay, y bueno, y otra vez recordamos aquí los textos de Job, en donde nos muestra, se refiere a las diferencias o a las diferentes creaciones angelicales, tanto caídos como no caídos. Y bueno, esto nos ayuda todavía más para poder comprender cuál fue su origen, cuál fue su pecado, cuál es su sentencia y qué esperamos de ellos al final del día del juicio. Entonces, recapitulando, no podemos asociarlos, obviamente, aunque la gente los asocia a los Elohim como los dioses extraterrestres, y todos son dioses y solamente son de los pueblos. Creemos entonces que el Eterno, el Elohim de Israel, está sobre todos esos que son súbditos.